Amados hermanos y amigos, es un verdadero privilegio y un profundo honor estar con ustedes una vez más en este día. Les doy una cálida y afectuosa bienvenida a su programa En Contacto. Al iniciar nuestro tiempo de estudio hoy, permítame hacerle muy personal, una de esas preguntas que nos obligan a detenernos, a mirar dentro de nuestra propia alma y a evaluar el rumbo real de nuestra existencia. Dígame, ¿por qué cree usted que nuestro mundo se encuentra en el día de hoy en este estado tan deplorable, confuso y doloroso? Si somos honestos y miramos detenidamente a nuestro alrededor, lo que vemos es una alarmante ola de inmoralidad que parece inundarlo todo. Hay una profunda y asfixiante inseguridad que no solo se respira en nuestras calles, sino que se ha apoderado de los corazones de miles de familias. Vemos naciones enteras atravesando crisis financieras devastadoras que parecen no tener fin, donde el esfuerzo de toda una vida se desvanece de la noche a la mañana. Observamos pueblos enteros sumidos en conflictos bélicos destructivos, enfrentándose unos contra otros en guerras sin sentido. Hay pobreza extrema, desolación y sobre todo una densa nube de desesperanza que parece consumirlo todo a su paso. ¿Por qué cree usted, de verdad, que la humanidad ha llegado a esta penosa y triste condición? Los hombres pelean constantemente entre sí, hay divisiones dolorosas en el seno de las familias y una muerte espiritual evidente que se respira en tantos lugares de nuestra sociedad. ¿Cómo es que llegamos a este punto tan extremadamente bajo? Ciertamente, usted y yo podríamos pasar horas enteras describiendo muchos otros aspectos oscuros del lugar donde nos encontramos hoy. Pero la pregunta fundamental, la que realmente importa y la que demanda una respuesta sincera es esta. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Nos hemos vuelto cada vez más corruptos en nuestro proceder diario. Nos sentimos más y más inconformes con lo que tenemos, siempre persiguiendo algo más que nunca nos llena. Vivimos temerosos del futuro, asustados por lo que traerá el mañana. Y escuche bien esto que le voy a decir. Este estado de decadencia no es algo que haya sido ocasionado simplemente por alguien en una posición de autoridad política o social allá arriba. No podemos simplemente culpar a los gobiernos o a los líderes de turno. La verdad absoluta es que esto es el resultado directo de las decisiones que nosotros, como individuos, tomamos cada día de nuestra vida. La mayoría de las personas en el mundo le darán hoy una razón puramente humana, una explicación sociológica, económica o política para tratar de justificar este caos. Pero la verdad ineludible, la verdad de la palabra de Dios es que nos encontramos en esta condición porque no queremos que Dios nos diga cómo debemos vivir nuestra vida. Queremos ser nuestros propios jefes, queremos gobernar nuestro propio destino y decidir por nuestra cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Amado hermano, qué insensatez tan grande, qué inmensa necedad es creer que de algún modo nosotros podemos hacer las cosas mejor de como Dios las diseñó en su infinita sabiduría. Él es nuestro creador personal, Él nos formó con sus propias manos y en su amor nos ha dado las leyes perfectas que hacen que la vida sea verdaderamente plena, abundante y segura para nosotros y para todos los que nos rodean. Dios nos ha dado un principio eterno por el cual debemos regirnos. Y no solo eso, sino que nos ha encomendado un mandato sagrado. Debemos compartir la verdad de su amor, debemos hablar de su bondad, de su misericordia infinita y de su amabilidad y también de su santo juicio al mundo entero. Con esto en mente, le invito de todo corazón a que me acompañe en su Biblia al libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 66. Isaías fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes e importantes profetas de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje resuena hoy con la misma fuerza y relevancia que hace miles de años. Escuche con suma reverencia lo que la Biblia dice allí en los primeros versículos de este capítulo. Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Detengámonos un momento a considerar la profundidad de esta declaración divina. Isaías le está comunicando este mensaje al pueblo directamente de parte de Dios. El profeta no estaba de ninguna manera criticando al rey Salomón por haber construido aquel majestuoso e imponente templo en Jerusalén, una estructura que en su época era sencillamente indescriptible y hermosa, edificada con el único propósito de honrar la gloria de Dios. No se trataba de despreciar el templo. Lo que el profeta estaba diciendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es esto: aprecio el templo, reconozco su asombrosa belleza física, pero eso no es lo más importante para Dios.
El Dios Todopoderoso está declarando: yo soy el creador de todo lo que existe. Sostengo el universo con el poder de mi palabra y controlo cada galaxia desde mi trono celestial. Por lo tanto, a mí no me atraen los templos majestuosos, ni las catedrales imponentes, ni los edificios impresionantes construidos por manos humanas. Mi mirada no se detiene en las riquezas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente capta la atención del Dios creador? ¿Qué es lo que verdaderamente conmueve el corazón del Señor? Mire con mucha atención lo que dice el texto sagrado a continuación, porque esto es de vital importancia para su vida y la mía. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Oh, amado hermano, escuche esto. Esto es exactamente lo que Dios busca en un hombre o en una mujer. No podemos impresionar al Dios Todopoderoso con nuestras obras externas, ni con nuestras grandes donaciones, ni siquiera construyendo los edificios más hermosos del mundo. Dios nos dice claramente: eso no es lo que a mí me interesa. Estoy infinitamente más interesado en aquellos que tienen una actitud interna correcta, una relación verdadera y sincera basada en la humildad de espíritu. Dios mira con especial agrado y favor a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Ahora bien, cuando la Escritura utiliza esa hermosa expresión de que alguien tiembla a su palabra, ¿qué significa realmente en nuestra experiencia diaria? No se trata de un temor servil, no es el miedo a que Dios nos vaya a destruir con un rayo o a castigarnos con ira descontrolada. No, significa que al estar frente a la verdad revelada de Dios, nos maravillamos profundamente de ella. Su palabra nos deslumbra por su pureza celestial, nos impacta y nos impresiona de tal manera que nuestra vida entera es sacudida y ya no puede seguir siendo la misma de antes. Algo sumamente poderoso y sobrenatural nos ocurre en el alma cuando abrimos y leemos la palabra de Dios con la actitud correcta. Dios declara con absoluta claridad: esa es la clase de persona que me interesa. Me agrada la gente que tiembla ante mi palabra. Permítame entonces hacerle una pregunta sumamente personal y directa. ¿Tiene usted una Biblia en sus manos hoy en día? ¿O tal vez tiene varias copias de la Biblia guardadas en los estantes de su casa? ¿Qué piensa usted realmente de su Biblia? Quizás usted posea una de las muchas versiones excelentes que están disponibles hoy en día, como la clásica e histórica Reina Valera, la versión Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional o cualquier otra traducción fiel. No tiene absolutamente nada de malo tener varias versiones de la Biblia en casa. Al contrario, muchas veces nos ayuda a comprender mejor ciertos pasajes difíciles al comparar la manera en que expresan la verdad. Pero la pregunta central y crucial que quiero que responda hoy en su corazón es esta: ¿qué significa este libro sagrado para usted personalmente en su caminar diario? ¿Lo trata usted con reverencia, con orgullo santo y con un profundo respeto? Y déjeme decirle esto con toda franqueza y amor pastoral, sin importar a qué iglesia asista usted los domingos. Si usted va a una congregación donde el hombre que se para detrás del púlpito nunca abre la palabra de Dios para predicar, si ese hombre nunca defiende la Biblia como la verdad infalible e inerrante de Dios, si nunca basa sus enseñanzas en las sagradas Escrituras, entonces, mi querido hermano, usted debe salir de allí de inmediato y buscar otra iglesia donde sí se honre la verdad. La razón es muy sencilla. De eso se trata precisamente la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia existe con el único y sagrado propósito de explicar, proclamar, exhortar y practicar fielmente la palabra viva de Dios. Amén. A eso se refiere el Señor cuando declara solemnemente en Isaías: miraré a éste. Él dice con toda autoridad divina: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa frase de ser pobre y humilde de espíritu implica que nos despojamos de todo orgullo, que nos postramos espiritualmente ante su santa presencia, reconociendo nuestra necesidad absoluta y desesperada de Dios y entregándonos por completo a lo que su palabra nos ordena. Al Señor le honra y le agrada profundamente cuando nosotros reverenciamos, respetamos y valoramos su santa palabra por encima de todas las cosas. Con este pensamiento en mente, quiero que reflexione por un instante. Una persona que verdaderamente tiembla ante la palabra de Dios, ¿cómo se comporta en su vida cotidiana? ¿Lanzaría usted su Biblia al suelo con descuido o la dejaría tirada debajo de un montón de papeles viejos? Espero de todo corazón que no. ¿La trataría usted sin ningún cuidado o le arrancaría las páginas sin importarle nada? Claro que no. El no creyente, aquel que vive de espaldas a Dios, a menudo quiere destruir la Biblia, quiere ignorar sus advertencias,
desacreditar su veracidad o burlarse de sus principios. Pero mire este hecho histórico asombroso. Este bendito libro ha sobrevivido a lo largo de los siglos a todos sus críticos más feroces, a todos los imperios humanos que intentaron quemarlo y borrarlo de la tierra, y a todos los que han tratado de destruirlo. ¿Sabe usted por qué la Biblia sigue en pie hoy más fuerte que nunca? Porque no es un libro meramente humano, es la palabra eterna, inmutable y viva del Dios Todopoderoso. Consideremos ahora con detenimiento la actitud de aquel creyente que realmente tiembla ante la palabra. La primera actitud inconfundible que notamos es que esa persona anhela con todo su corazón escucharla. Déjeme preguntarle, ¿por qué viene usted a la iglesia cada domingo con regularidad? ¿Por qué sintoniza este programa de radio o televisión hoy? Es precisamente porque en su interior hay un hambre espiritual, un anhelo ardiente por escuchar la verdad pura y sin adulterar de la palabra de Dios. Todo aquel que respeta, valora y ama profundamente la palabra es la persona a quien Dios mirará con especial agrado y favor. Entonces, mi pregunta para usted en esta hora es, ¿tiene usted hoy ese anhelo ardiente de escuchar la palabra de Dios? Si no lo tuviera, estoy seguro de que no estaría prestando atención a este mensaje en este momento. Pero permítame hablarle a usted que quizás está en casa, tal vez postrado en una cama debido a una limitación física, o que por razones de fuerza mayor no puede asistir físicamente a una congregación local en este momento, pero me está escuchando con atención. Déjeme decirle algo sumamente importante. Si usted no puede asistir a una iglesia por motivos de salud o de distancia, al menos tome su Biblia en sus manos ahora mismo. Acompáñenos en la lectura de este precioso pasaje de Isaías. Busque un cuaderno, tome un lápiz y comience a escribir con atención lo que el Espíritu Santo de Dios ponga hoy en su mente y en su corazón mientras estudiamos juntos. No pierda su valioso tiempo simplemente escuchando de pasada para luego olvidarlo todo a los pocos minutos de terminar el programa. Esta es la palabra de Dios para su vida hoy. Es su manual de instrucciones para el éxito espiritual. Y debido a que es la verdad eterna, necesitamos leerla cada día de nuestra existencia en esta tierra, buscando con humildad la dirección, la sabiduría y la guía divina para dar cada uno de nuestros pasos en este mundo tan confuso. Si yo tengo esa actitud correcta de humildad en mi corazón, en primer lugar anhelaré escuchar la palabra, y en segundo lugar tendré un deseo ferviente de creerla sin dudar. Si yo verdaderamente tiemblo ante la palabra de Dios, estas verdades se manifestarán de forma real en mi vida diaria. No solo querré escucharla los domingos, sino que creeré cada una de sus promesas de todo corazón y volveré a Dios en oración diciendo: Señor, estoy atravesando esta situación difícil en mi vida, pero decido confiar plenamente en lo que has prometido en tu palabra. Me apoyaré con firmeza en tus promesas eternas. Permítame compartirle una experiencia muy personal de mi propia vida. No hace mucho tiempo pasé por un periodo sumamente difícil en mi salud física. Me sentía completamente agotado, sin fuerzas físicas ni emocionales para continuar con mis responsabilidades diarias. Recuerdo que sentía tan débil que humanamente parecía que ya no me quedaba energía. En medio de esa situación de debilidad y desesperación, recuerdo haberme postrado de rodillas en mi habitación ante el Señor. Con mi Biblia abierta, le dije: Padre Celestial, necesito desesperadamente que renueves mis fuerzas físicas en este momento, porque humanamente ya no tengo ninguna. Señor, deseo recordarte con toda humildad lo que tú mismo declaraste y prometiste en tu palabra. Tú dijiste en tu palabra que esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu perfecta voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que nos oyes en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me arrodillé allí mismo, amados hermanos, y con un corazón humilde le recordé al Señor su propia promesa escrita. Le dije: Señor, tú me llamaste a predicar este glorioso evangelio a las naciones, y por eso te pido con fe que restaures mi salud y mi energía física para poder seguir cumpliendo fielmente con el propósito que me has encomendado. Confío plenamente en que tú harás exactamente lo que has prometido en tu bendita palabra. Y quiero decirle para la gloria de Dios que, desde ese mismo instante en que terminé de orar, comencé a sentir una renovación asombrosa en mi cuerpo. ¿Sabe usted por qué ocurrió eso? Ocurrió simplemente porque el Dios Todopoderoso escuchó y contestó mi oración sincera, la cual estaba basada en las promesas inquebrantables de su palabra. ¿Tiemblo yo ante la palabra de Dios? Sí, claro que sí. Tiemblo de asombro, de reverencia y de profunda gratitud al contemplar las grandes, preciosas y eternas promesas
que el Creador ha dejado plasmadas en estas páginas para sus hijos. Usted puede mirar a su alrededor hoy en día y ver muchas cosas que no son correctas en este mundo pecaminoso, pero hay una verdad soberana que permanece inmutable. Dios sigue estando en medio de su pueblo. Él sigue teniendo el control absoluto de todo el universo, y Dios cumplirá su plan perfecto en su vida y en la historia de la humanidad, diga lo que diga el mundo incrédulo. Así que tenemos, en primer lugar, un anhelo ardiente de escuchar la palabra. En segundo lugar, un deseo profundo de creerla. Y en tercer lugar, una firme y decidida intención de obedecerla en todo lo que nos demande. Ahora escuche esto con mucha atención. Si yo solamente escucho la palabra de Dios porque me gusta asistir a la iglesia los domingos, porque disfruto de la música o porque me agrada el ambiente fraternal, déjeme decirle que eso no es suficiente. Debe haber en nosotros una intención real, activa y constante de obedecerla en nuestra vida cotidiana. No basta con experimentar un sentimiento pasajero de afecto por la Biblia. Mi amor por la palabra debe transformarse en una determinación diaria de poner en práctica cada verdad que descubro en sus páginas sagradas. Entonces, cuando usted abre su Biblia en casa, ¿con qué propósito lo hace realmente? Déjeme preguntarle. Aparte de traer su Biblia a la iglesia el domingo por la mañana, ¿cuándo fue la última vez que abrió las páginas de su Biblia en la privacidad, el silencio y la tranquilidad de su hogar y le dijo con sinceridad al Señor: «Habla hoy a mi corazón»? Háblame directamente, te estoy escuchando. Tal vez alguno de ustedes esté pensando: bueno, doctor Stanley, la verdad es que yo creo que Dios no me habla a mí de esa manera. Oh, mi querido hermano, claro que sí lo hará. Dios está esperando con paciencia por usted. Usted no es quien tiene que esperar a que Dios se digne a hablarle. Él ya ha hablado y sigue hablando hoy a través de las Sagradas Escrituras. Es cierto que a veces debemos esperar con paciencia en oración a que Dios nos revele su voluntad específica para tomar ciertas decisiones cruciales en la vida, pero su palabra siempre está lista y disponible para hablarnos cada día. Permítame ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo de nuestra vida física. Si usted deja de beber agua por un día entero, su cuerpo físico va a comenzar a sufrir de inmediato las consecuencias de la deshidratación. Amén. Eso sonó un poco débil en la congregación hoy. Más vale que comiencen a creerlo, porque es una realidad biológica innegable. Si usted pasa 24 horas sin beber una sola gota de agua, su cuerpo físico comenzará a enviarle señales muy claras de alarma, debilidad, dolor de cabeza y necesidad extrema. Ahora permítame trasladar esto al ámbito espiritual. ¿Cuándo cree usted que no necesita de la palabra de Dios en su vida? ¿Acaso existe un solo instante, un solo día o un solo segundo en su existencia terrenal en el que usted pueda decir que no necesita de la palabra del Señor? No, de ninguna manera. Absolutamente todos los días de nuestra vida dependemos de la palabra de Dios para mantener nuestra alma sana, fuerte, limpia y protegida de los ataques del enemigo. Entonces le pregunto nuevamente, ¿tiene usted en su corazón ese anhelo y ese deseo constante de leerla? ¿Tiene la intención sincera y decidida de obedecer fielmente lo que lee en ella? Hay otro aspecto de suma importancia que quiero compartir con ustedes en este momento. Tomemos unos minutos para considerar de manera detallada cuáles son los beneficios reales, prácticos e inestimables que obtenemos cuando tomamos la decisión de leer, estudiar y meditar diariamente en la palabra de Dios. La Escritura nos enseña claramente que el Dios Todopoderoso mira con especial favor a todos aquellos que se humillan ante su presencia y que reconocen con reverencia que la Biblia es la palabra escrita del Dios vivo. El Señor lo ha dicho con una claridad meridiana que no deja espacio a ninguna duda. A este miraré, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, Dios nos está diciendo: esa persona humilde y reverente tiene toda mi atención, mi mirada de favor está puesta sobre ella. Déjeme preguntarle, ¿desea usted experimentar la mirada de favor y la bendición de Dios sobre su vida, sobre su hogar y sobre sus hijos? Si es así, entonces acérquese a su palabra con un corazón humilde y reverente. Es allí, en la intimidad de su lectura bíblica, donde usted captará la atención y el corazón de Dios. Pensemos por un momento en algunos de esos beneficios espirituales tan maravillosos. El primero de ellos, el más fundamental y el más importante de todos, es este: la palabra de Dios nos conduce de manera directa al camino de la salvación eterna. A lo largo de mis muchos años de ministerio pastoral, he escuchado testimonios verdaderamente asombrosos de personas que no asistían a ninguna iglesia,
que no conocían nada de religión, pero que al atravesar por una profunda tragedia personal, una pérdida dolorosa o una crisis existencial, alguien les entregó con amor una copia de la Biblia. Quizás nadie les dio una explicación teológica profunda, ni les enseñó cómo debían comenzar a leerla. Simplemente les regalaron el libro de Dios y les dijeron: toma, lee esto en tu dolor. Y al comenzar a leer las páginas de las Escrituras en la privacidad de su desesperación, ¿sabe qué sucedió en sus vidas? Fueron rescatados de la oscuridad. Sus ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo y recibieron el glorioso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Usted no necesita obligatoriamente tener a un teólogo a su lado para ser salvo, ni a un pastor experimentado, ni a un maestro de escuela dominical. Lo único que necesita es comenzar a leer la palabra de Dios con un corazón sincero, dispuesto y necesitado de perdón. Escuche con atención lo que el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos y cada uno de los que hoy somos creyentes en Cristo Jesús, hemos sido rescatados y salvados por haber creído la verdad del Evangelio, revelada en las páginas de la Biblia. Quizás al principio de su caminar cristiano, usted no entendía muchas doctrinas profundas de la Biblia, pero cuando alguien con amor le citó aquel precioso y conocido versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, algo verdaderamente glorioso e inexplicable ocurrió en lo más profundo de su ser. Usted creyó en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y en ese mismo instante pasó de muerte a vida. Como nos enseña la misma Escritura en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Pero los beneficios no terminan con la salvación, de hecho, ahí en A10 comienza ese maravilloso viaje espiritual. Si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 119, un salmo extraordinario y extenso que está dedicado por entero a exaltar la belleza y la suficiencia de la palabra, encontraremos tesoros de incalculable valor. Uno de esos grandes beneficios es que la palabra de Dios guía de manera perfecta cada uno de nuestros pasos en la vida. Vayamos al Salmo 119, versículo 100, un versículo sumamente conocido que la gran mayoría de nosotros hemos memorizado desde nuestra infancia. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Escuchen bien esto, queridos padres de familia y abuelos que me escuchan. Ustedes tienen la sagrada responsabilidad de enseñarles este precioso versículo a sus hijos y nietos desde que son muy pequeños, grabándolo en sus mentes de tal manera que crezcan con esta verdad sembrada en sus corazones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa, en términos prácticos, que la palabra de Dios nos mostrará con absoluta claridad por dónde debemos caminar, y qué senderos peligrosos debemos evitar a toda costa en la vida. Nos enseñará qué palabras son sabias para hablar, y en qué momentos es mejor callar. Nos instruirá sobre cómo tomar decisiones correctas en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos y en nuestras relaciones laborales. Su palabra bendita es una guía perfecta. Pensando en esto, reflexionemos por un instante en la sociedad tan compleja y moralmente desorientada en la que nos ha tocado vivir hoy en día. No importa en qué país o ciudad se encuentre usted en este momento. Todos nos enfrentamos a un entorno peligroso, lleno de incertidumbre, violencia, confusión y decadencia moral. Vivimos rodeados de una densa oscuridad espiritual, y es por esa razón que necesitamos desesperadamente la luz divina, la verdad inmutable y la dirección que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar a través de la Biblia. Necesitamos caminar firmes por la senda de Dios. Por eso le pedimos al Señor en oración: Señor, muéstrame el camino por el que debo andar hoy. Sé lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino en medio de la oscuridad. Queridos padres, les ruego que siembren esta verdad en el corazón de sus niños, porque al hacerlo les están entregando la brújula perfecta para su futuro, asegurándoles que si confían en Dios, Él les guardará de caer en el camino que lleva a la destrucción y les guiará a convertirse en los hombres y mujeres de bien que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Un tercer beneficio maravilloso que también encontramos en el Salmo 119 es que la lectura constante de la palabra de Dios nos otorga una sabiduría celestial que sobrepasa todo entendimiento humano.
Escuche lo que nos dice el versículo 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¡Qué promesa tan asombrosa! Al leer y meditar en las Sagradas Escrituras con regularidad y constancia, nos convertimos en personas sabias y prudentes. ¿Y por qué sucede esto de manera natural? Sucede porque Dios, en su inmenso amor, nos revela a través de la Biblia lo que es verdaderamente provechoso para nosotros y nos advierte sobre aquellas decisiones, actitudes o compañías que podrían causarnos daño físico, emocional o espiritual. Dios es nuestro gran protector, y su palabra inspirada es nuestro mayor escudo de protección en este mundo lleno de peligros. Es como una fortaleza que nos rodea. Si comenzamos a desviarnos hacia un camino equivocado, el Espíritu Santo de Dios, quien habita en cada verdadero creyente, activará de inmediato una señal de alarma en nuestro interior, recordándonos la verdad bíblica que previamente hemos memorizado y guardado en el corazón, diciéndonos con voz suave pero firme: detente, este no es el camino correcto para ti. Pero si usted nunca lee la Biblia, si sus páginas permanecen cerradas semana tras semana, ¿cómo podrá escuchar esa alarma espiritual? Habrá muchas prácticas y modas en el mundo secular que usted pensará que son inofensivas y dirá: bueno, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Sin embargo, Dios declara en su palabra que esas prácticas son destructivas para el alma y nos alejan de su presencia. Además de otorgarnos salvación, guía y sabiduría, la palabra de Dios nos regala un beneficio que todo el oro del mundo no podría comprar. Escuche lo que nos revela el Salmo 119 en su versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Permítame preguntarle con toda seriedad: ¿existe algún libro en este mundo, alguna novela, alguna revista científica o algún artículo de opinión que pueda brindarle a su alma un gozo más profundo, duradero y verdadero que la Santa Biblia? Absolutamente ninguno. Por ejemplo, si usted se siente desanimado, triste, cansado o preocupado por las dificultades de la vida y decide abrir las páginas de las Escrituras para leer ese hermoso y reconfortante Salmo 23, ¿qué sucede en su interior? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya, gloria a Dios. Al leer esas palabras divinas llenas de amor y cuidado, comenzamos a sentir casi de inmediato cómo el gozo celestial, la esperanza, la paz, la seguridad y la confianza regresan a nuestra alma atribulada. ¿Sabe usted por qué ocurre esto tan maravilloso? Ocurre porque Dios, en su soberana omnisciencia, sabía perfectamente de antemano que usted y yo pasaríamos por momentos de dolor y aflicción en este mundo, y que necesitaríamos ese consuelo divino que solo su palabra nos puede dar. Dios nos dice en Isaías que sus ojos de favor están puestos sobre aquel que tiembla ante su palabra. Ahora piense en esto por un momento. ¿Cuándo es que usted más desea y busca tener la atención y el favor de Dios sobre su vida? Por lo general, buscamos al Señor con mayor desesperación cuando estamos sufriendo una enfermedad grave, cuando nos sentimos solos, abandonados, rechazados, o cuando nos encontramos sumergidos en una terrible crisis financiera o familiar. En esos momentos de tormenta es cuando la mayoría de las personas corren a buscar a Dios. Pero, ¿sabe qué es lo que Dios realmente anhela de nosotros? Él desea que lo busquemos con esa misma intensidad, con ese mismo amor y con esa misma pasión cuando las cosas nos van de maravilla en la vida, cuando hay abundancia, cuando tenemos salud, paz y prosperidad en nuestro hogar. Dios quiere que le amemos, que le obedezcamos y que caminemos diariamente con gozo y gratitud en sus caminos eternos. La Biblia nos enseña de manera constante que Dios reacciona a nuestra actitud interna hacia su palabra. Él nos dice con claridad: a mí no me impresionan sus grandes logros humanos, ni sus imponentes templos de piedra. A mí me impresionan las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, sin importar su nacionalidad, su cultura o el idioma que hablen, que aman e imitan mi palabra con un corazón sincero. Por eso le pregunto nuevamente: ¿ama usted verdaderamente la palabra de Dios? Si alguien observara la manera en que usted trata y cuida su Biblia física, ¿podría decir con seguridad que ese libro es su tesoro más preciado en la tierra? ¿Tiene usted una Biblia especial que no cambiaría ni vendería por nada del mundo? En este punto, recuerdo con mucha nostalgia una Biblia de estudio muy especial con la que prediqué durante muchísimos años en los inicios de mi ministerio. Un día, cometí el lamentable descuido de dejar esa Biblia dentro de mi maletín en el asiento trasero de mi automóvil.
Entré rápidamente a una tienda para comprar unas vitaminas, y cuando regresé al vehículo unos minutos después, me encontré con la triste sorpresa de que alguien había roto el cristal de la ventana de mi auto y se había llevado el maletín. Estoy completamente seguro de que si yo hubiera dejado la Biblia a la vista sobre el asiento, nadie se la habría llevado, pero los ladrones pensaron que dentro de ese maletín encontrarían dinero en efectivo, joyas u otros objetos de gran valor material. Lo único que yo guardaba en ese maletín con tanto celo era mi preciosa Biblia de estudio llena de anotaciones personales, un Nuevo Testamento en su idioma original griego y mi bolígrafo favorito de toda la vida. Solo eso. Aquellos ladrones pensaron que habían obtenido un gran botín de valor económico, pero la realidad es que se llevaron sin saberlo mi tesoro espiritual más grande en esta tierra. Dudo mucho que la hayan leído, porque estoy plenamente convencido de que si hubieran abierto sus páginas y hubieran leído el mensaje de Dios, el Espíritu Santo los habría confrontado con su y me la habrían devuelto arrepentidos de su mala acción. Recuerdo perfectamente que en aquel entonces les ofrecí a los jóvenes estudiantes universitarios de nuestra iglesia una recompensa de $500, lo cual era una cantidad de dinero muy significativa en esa época, a cualquiera que lograra encontrar mi Biblia. Les pedí por favor que buscaran en los contenedores de basura cercanos, en los callejones, en los parques y en los vecindarios de los alrededores. Lamentablemente, nunca pudimos recuperarla. Pero la verdad es que en esa Biblia perdida estaba plasmado gran parte de mi caminar con Dios, mis notas de sermones, mis lágrimas vertidas durante mis tiempos de oración y de estudio de las Escrituras. Por supuesto que uno siempre tiene la opción de ir a una librería cristiana y comprar una Biblia nueva, pero el valor sentimental, espiritual y personal de una Biblia gastada por el uso diario es sencillamente irrecuperable. Es por eso que comprendo también las palabras inspiradas del salmista cuando declaró: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. A veces, amados hermanos, me encuentro leyendo un pasaje de las Escrituras y me siento tan abrumado por el amor de Dios que me detengo, cierro mis ojos y le digo: Señor Jesús, muchas gracias por hablarme hoy. Solo quiero decirte en esta hora que te amo con todo mi corazón. ¿Existe acaso alguna manera más profunda en que pueda expresarte mi amor, Señor? Porque cuando el Espíritu de Dios obra de manera real en su corazón a través del texto bíblico, usted simplemente lo sabe en su interior. Sabe que es la voz de su Padre Celestial hablándole directamente a su alma, y para esa experiencia no existe ningún sustituto humano en este mundo. Y por último, en esta sección de nuestro mensaje, quiero recordarle este maravilloso beneficio. La palabra de Dios produce una paz profunda e inquebrantable en el corazón del creyente. El Salmo 119, versículo 165, nos regala esta hermosa mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Escuche bien esa maravillosa declaración. Mucha paz. Absolutamente todas las personas que conozco en este mundo anhelan tener paz en sus vidas. Recuerdo una ocasión en la que me encontraba en un restaurante en el estado de California, junto a un buen amigo para asistir a la firma de uno de mis libros. Esa mañana, entró al restaurante una mujer joven y, desde el momento en que la vi, pude notar en su rostro que estaba atravesando por una profunda angustia y tribulación en su vida personal. Comenzamos a entablar una conversación muy amena y respetuosa, y en un momento dado le hice esta pregunta: Señora, si usted pudiera recibir esta misma mañana cualquier regalo o deseo que quisiera es todo el mundo, ¿qué elegiría sin dudar? Aquella joven mujer no vaciló ni un solo segundo, me miró fijamente a los ojos y con una voz quebrada me respondió: paz. De inmediato, comenzó a llorar acasadamente y a compartir con nosotros las dolorosas y complejas situaciones familiares y personales que estaba viviendo. ¿Sabe usted qué significa verdaderamente experimentar la paz en su vida? Significa estar en completa armonía, unión y comunión con su Creador. Es decir, cuando usted disfruta de una paz verdadera, real y duradera, es porque su alma está reconciliada y unida con Dios. Escuche con mucha atención esto que le voy a decir y le ruego que nunca lo olvide. Usted jamás podrá experimentar la verdadera paz en su vida si vive de espaldas al Dios Todopoderoso, nuestro amado Señor Jesucristo. La noche antes de ir a la cruz del Calvario, al ver a sus discípulos sumamente turbados, tristes y asustados por los acontecimientos difíciles que se avecinaban, les dejó este maravilloso legado de paz. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece es pasajera, temporal y depende totalmente de las circunstancias externas favorables. Pero la paz que nuestro Salvador Jesucristo nos regala es una paz interna y sobrenatural que permanece firme e inamovible incluso en medio de las peores tormentas y dificultades de nuestra vida. Esa es la promesa fiel de Dios para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, al leer este hermoso pasaje de Isaías, comprendemos con claridad el mensaje del Señor. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Anhela usted contar hoy con la mirada de aprobación, de favor y de bendición de Dios sobre su vida, sobre su matrimonio y sobre su amada familia? Entonces, mi consejo pastoral es que vaya directamente al libro de Dios. Si usted quiere experimentar la bendición del Señor, lea su palabra con hambre espiritual diaria. Si desea su aprobación, ore basando cada una de sus peticiones en las verdades escritas en la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que hable directamente a las necesidades de su corazón. Tal vez alguno de ustedes pueda objetar diciendo, el problema es que yo a veces abro la Biblia y leo pasajes completos que simplemente no logro entender. Mi consejo para usted es muy sencillo. Comience leyendo y aplicando aquellas partes de las Escrituras que sí logra entender con claridad en este momento. Es innegable que existen ciertas porciones de la profecía o de la ley en el Antiguo Testamento que requieren de un estudio teológico más profundo para ser interpretadas correctamente. Pero también es una maravillosa realidad que la gran mayoría de las páginas de la Biblia son sumamente sencillas, claras y de aplicación directa para nuestra vida diaria. El Señor nos asegura de manera solemne que Él honra y bendice abundantemente a todos aquellos que deciden honrar, respetar y obedecer su preciosa y santa palabra. Al meditar con reverencia en todo esto, nos damos cuenta de que tenemos en nuestras manos la posesión más valiosa, sagrada e inestimable que el ser humano pueda poseer: la palabra inspirada de Dios. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos acerca de la suficiencia y la permanencia eterna de las Escrituras se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, el cual declara de manera magistral: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es totalmente irrelevante lo que digan los incrédulos o los críticos de la fe al respecto. No importa cuántas copias de la Biblia intenten quemar los enemigos de la fe, ni cuántas sean pisoteadas, ridiculizadas o desacreditadas por la sociedad moderna. Este bendito libro no irá a ningún lado, porque es la palabra viva y eterna del Dios viviente. Es tan sumamente preciada para el Señor que Él mismo llegó a declarar: ¿quieren saber de verdad quién es la persona que capta mi atención y me impresiona en este mundo? No son los sabios según la carne, ni los ricos de este siglo, ni los que poseen grandes y majestuosos edificios, ni los que disfrutan de una gran reputación humana o de una elocuente oratoria. El Señor nos dice: mi mirada de favor y de gracia está puesta sobre aquel que tiembla ante mi palabra. Por lo tanto, crea usted en esta palabra con todo su ser, obedézcala sin reservas en su caminar diario, atesórela en lo más profundo de su alma, pues es el mensaje de amor personal que Dios le envía hoy a su vida. Y escuche bien esto. El glorioso mensaje de redención contenido en la Biblia tiene el poder sobrenatural de restaurar y transformar por completo cualquier vida humana, por más destruida, pecaminosa o desesperada que ésta se encuentre. Le dará la seguridad absoluta y eterna de que al partir de este mundo terrenal usted irá de inmediato al cielo a gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero este mismo libro sagrado también nos presenta una advertencia sumamente seria y solemne que no podemos ignorar de ninguna manera. Toda persona que muere sin haber aceptado con arrepentimiento y fe a Jesucristo como su Salvador personal quedará eternamente separada de la presencia de Dios en el lugar de condenación. Permítame decirle con todo el amor y la compasión de mi corazón pastoral que solo existe un camino verdadero para llegar al cielo, y ese camino es el camino de la cruz del Calvario. El Cristo resucitado murió voluntariamente en esa cruz para pagar por todos y cada uno de sus pecados personales. Él pagó por completo su deuda de pecado derramando hasta la última gota de su preciosa sangre en su favor. La Biblia nos enseña esta verdad con absoluta claridad, explicándonos de manera sencilla cómo podemos ser salvos por gracia mediante la fe. Nos describe la gloria celestial que nos espera, pero también nos advierte con fidelidad sobre las eternas consecuencias de rechazar el amor y la gracia de Dios en esta vida. Por lo tanto,
Si usted que me escucha todavía no ha tomado la decisión más importante de su existencia de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, espero de todo corazón que esté dispuesto a dar ese paso de fe hoy mismo. Le invito a que me acompañe en una oración sencilla pero profunda en este momento, diciéndole al Señor de todo corazón: Padre Celestial, reconozco con humildad que soy un pecador y que he vivido de espaldas a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Quizás todavía no entiendo muchas doctrinas de la Biblia, pero hoy decido creer conforme a lo que dice tu palabra, que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Rindo mi vida por completo a ti hoy y te pido que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted en su corazón que el Dios del universo responderá a esa oración sin ser arrepentimiento? Claro que sí. Su palabra nos asegura que Él jamás rechaza a un corazón contrito y humillado. Ahora bien, reflexionemos. ¿Qué lugar ocupa realmente la palabra de Dios en su rutina y en sus decisiones cotidianas? ¿Puede usted afirmar con total honestidad que la ama y la atesora por encima de todo? Porque déjeme decirle que afirmar que amamos la Biblia es en realidad afirmar que amamos a Dios mismo, ya que en sus páginas encontramos la revelación escrita de su propio carácter, de su mente y de su tierno corazón abierto para con nosotros. No significa esto de ninguna manera que adoremos al libro de papel en sí, sino que adoramos al Dios vivo que se comunica de manera personal con nuestro espíritu a través de sus palabras de vida. Desde el primer versículo del libro de Génesis que declara majestuosamente: en el principio, revelándonos que Dios es el creador soberano de los cielos y de la tierra, hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, contemplamos la maravillosa verdad de que Dios sigue sentado en su trono gobernando con justicia y cumpliendo fielmente cada una de sus promesas eternas. Por lo tanto, simplemente quiero animarle a esto al concluir esta primera parte de nuestro mensaje. Si usted tiene una Biblia en su casa que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo y que tal vez esté acumulando polvo en alguna mesa de noche, por favor, desempolve su Biblia hoy mismo, ábrala con reverencia y, antes de cerrar sus ojos para dormir esta noche, tómese unos minutos para leer con calma un pasaje de las Escrituras. Sé muy bien que hoy en día muchísimas personas sufren de insomnio o tienen grandes dificultades para conciliar el sueño debido a las intensas preocupaciones, deuda o psodos de lobanas. Si ese es su caso, mi consejo es que busque un hermoso salmo o un proverbio reconfortante y comience a leerlo despacio, meditando en cada palabra y diciéndole al Señor en oración: Padre, me acuesto en paz en esta noche porque confío plenamente en tu cuidado y en tu soberana protección. ¿Sabe cuántas veces he hecho yo eso mismo en mis noches de desvelo espiritual? Le digo al Señor: Padre, hay demasiados problemas y decisiones difíciles en mi mente en esta hora, pero quiero que lo último que ocupe sea la belleza de tu santidad y la fidelidad de tu santa palabra. Y quiero asegurarle que, al hacer esto, lo más probable es que a la mañana siguiente, lo primero que venga a su mente al despertar sea la reconfortante y maravillosa presencia del Dios vivo en su vida. Amén. Oremos juntos en esta hora. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora por el don inefable de tu amor incondicional y por habernos dejado tu palabra escrita como una guía infalible en este mundo de tanta confusión. Te agradecemos de todo corazón porque has preservado tu verdad pura, intacta y poderosa a través de todas las generaciones humanas, para que hoy podamos abrir sus páginas en medio de cualquier circunstancia o crisis y encontrar dirección, consuelo y esperanza eterna. Gracias porque al acudir a la Biblia sabemos con absoluta certeza que estamos fundamentando nuestra vida sobre la roca firme de tu verdad. Encomendamos nuestras vidas, familias y decisiones a tu santa guía, en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, habiendo reflexionado profundamente en la importancia de temblar ante la palabra de Dios, quisiera ahora que demos un paso adelante y nos adentremos en un tema que está íntimamente ligado a esa actitud de reverencia, y que considero que es la esencia misma y el fundamento absoluto de toda la vida cristiana victoriosa. Quisiera que nos hagamos esta pregunta clave para iniciar esta segunda parte de nuestro estudio. ¿Qué es lo que usted realmente anhela y busca de su vida cristiana? Si yo le preguntara de manera individual a cada uno de ustedes sobre sus deseos espirituales, la mayoría me respondería con total sinceridad: Dr. Stanley,
Lo que yo más quiero es experimentar la provisión diaria de Dios en mi hogar. Anhelo contar con su poderosa protección sobre mis hijos. Deseo sentir su aceptación incondicional, su amor tierno y compasivo y, por supuesto, quiero tener la absoluta certeza y seguridad de que el día en que me toque partir de este mundo terrenal, mi alma irá directamente a la gloria celestial. Y déjeme decirle que no tiene absolutamente nada de malo desear todas esas bendiciones. Está muy bien. Esas promesas forman parte de nuestra maravillosa herencia como hijos de Dios. Sin embargo, permítame hacerle otra pregunta que quizás no nos hacemos con tanta frecuencia, pero que es sumamente crucial para nuestra madurez espiritual. ¿Alguna vez se ha detenido usted a considerar qué es lo que Dios desea y espera de su vida cristiana? Quizás el Señor, en su infinita soberanía, anhele algo de nosotros que no reemplaza a estas bendiciones, sino que va mucho más allá, algo que sirve como el fundamento indispensable para que todas esas bendiciones puedan fluir de manera libre, pura y abundante en nuestro diario vivir. Muchas veces el creyente promedio se pregunta, bueno, ¿qué espera Dios de mí realmente? Seguramente Él espera que lo ame por encima de todas las cosas, que le dedique mi adoración sincera, mi servicio activo en la iglesia local, mi testimonio fiel ante el mundo y mi generosidad. Y todo eso es una verdad bíblica incuestionable. Pero hoy quiero hablarles con el corazón en la mano sobre una actitud del corazón que, si no está presente en nuestras vidas de manera real y constante, hará que todas esas actividades y servicios religiosos carezcan de valor espiritual y además impedirá que experimentemos una verdadera pureza en nuestras intenciones y motivaciones internas. Quiero hablarles de un tema en el cual, lamentablemente, la gran mayoría de las personas en nuestra sociedad actual tienen muy poco o ningún interés. De hecho, me atrevería a decir con tristeza que la mayoría de los creyentes contemporáneos rara vez han escuchado un mensaje bíblico completo dedicado exclusivamente a este tema. Y debido a su enorme trascendencia para nuestro crecimiento espiritual, he tomado la firme decisión de predicar toda una serie de mensajes enfocados en esta gran verdad. Tal vez alguno de ustedes esté pensando en su mente, Dr. Stanley, ¿por qué va a predicar toda una serie sobre un tema que usted mismo dice que no nos interesa mucho? Mi querido hermano, la razón principal por la cual este tema no suele despertar un gran interés en las personas es simplemente porque no se comprende su verdadero significado y su inmenso valor a la luz de las Escrituras. Vivimos en una sociedad secularizada que idolatra el poder humano, que persigue el éxito rápido, la fama, los milagros espectaculares, el deleite personal, la paz superficial, la riqueza material y la prosperidad económica a toda costa. Así que hablar de algo que parece oponerse a esa corriente mundana no suena muy atractivo a los oídos modernos. Pero cuando logramos comprender la verdad divina, nos damos cuenta de que este principio espiritual constituye la base sólida de cada aspecto de nuestra existencia, de nuestra relación íntima con Jesucristo, de nuestra comunión con el prójimo, de la armonía en nuestro matrimonio, de la crianza de nuestros hijos, de la correcta valoración de nosotros mismos y de la llave maestra que abre las ventanas de las bendiciones del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Una vez que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y comprendemos esto, este tema que a algunos les causa cierto temor o rechazo inicial, de repente se convierte en el tema más fascinante, hermoso y necesario para nuestra alma. El título de esta serie de mensajes que hoy iniciamos es Humildad en la vida del creyente. Sé muy bien que no se lo esperaban, ¿verdad? Digan amén. Pues así es, amados hermanos. Hoy hablaremos de la humildad, una virtud celestial sumamente escasa en este mundo orgulloso pero de inestimable valor para nuestro Creador. Quisiera pedirles que, con un corazón dispuesto a aprender, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, específicamente en el capítulo 2, para que analicemos juntos a la luz de las Escrituras en qué consiste verdaderamente la humildad espiritual y cuál es su relación directa con la persona de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra actitud diaria. Leamos con mucha atención lo que nos enseña el apóstol Pablo desde el versículo 1 de este segundo capítulo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y escuche con suma atención lo que nos advierte a continuación en el versículo 3, porque aquí está la clave.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol nos está presentando aquí el estándar divino para la convivencia y la comunión de la Iglesia de Cristo. Nos exhorta a despojarnos de todo espíritu de rivalidad, de competencia o de deseo de reconocimiento humano, y nos ordena que en su lugar abracemos una genuina actitud de humildad. Y para que no tengamos ninguna duda sobre cómo se ve esa humildad en la práctica diaria, el apóstol nos presenta el ejemplo más sublime, perfecto e inspirador de todo el universo. Fíjese en lo que dice a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasaje tan asombroso, solemne y teológicamente profundo tenemos ante nosotros? Detengámonos a analizar qué es verdaderamente la humildad bíblica. La humildad no es de ninguna manera un sentimiento de inferioridad, ni tener una baja autoestima que nos lleve a sentirnos rechazados o inútiles en todo momento. No. La humildad es una actitud interna de sumisión a Dios que no busca en absoluto la autoexaltación, que no alardea de sus propios logros o habilidades, que no busca imponer su propia voluntad sobre los demás con arrogancia, soberbia o presunción. Es decir, la humildad nos permite tener una visión perfectamente equilibrada, realista, piadosa y correcta de quiénes somos nosotros en realidad delante del Dios Creador. No nos vemos a nosotros mismos como los reyes del universo, ni como personas indispensables o superiores a los demás en ningún aspecto, sino que reconocemos con sencillez que somos pecadores que hemos sido salvados únicamente por la infinita gracia y misericordia de Dios. Ahora bien, esto no significa que una persona humilde sea una persona cobarde, apocada o débil, que se deje pisotear o que no tenga el valor de defender la verdad. A menudo vemos en nuestra sociedad a personas que ocupan grandes posiciones de autoridad, líderes empresariales de gran éxito, personas con abundantes recursos económicos, prestigio o renombre intelectual, y que sin embargo caminan diariamente con un espíritu de profunda humildad y sencillez. ¿Por qué ocurre esto? Porque ellos han comprendido perfectamente que no es los que en materialmente lo que determina su valor, sino la actitud de su corazón. Una persona bendecida con riquezas o influencia puede ser verdaderamente humilde si reconoce de corazón que Dios es la única fuente de todas sus bendiciones, que es su Creador soberano, que le concede el aire para respirar y hace latir su corazón cada segundo, y que un día tendrá que comparecer ante el tribunal divino para dar cuenta de la administración de su vida entera. Aquel que comprende esto no vivirá con arrogancia, ni presumirá de su estatus ante los demás, ni utilizará su posición para oprimir o menospreciar a su prójimo. El orgullo es una ilusión mentirosa que nos lleva a vivir una vida de apariencias falsas, mientras que la humildad nos conecta directamente con la realidad de Dios. Una de las razones principales por las cuales las personas suelen huir del concepto de la humildad es por la idea equivocada que se tiene de ella en nuestra cultura competitiva. La sociedad nos enseña falsamente que ser humilde equivale a ser débil, indefenso o propenso a ser explotado por los demás. Pero déjeme decirle que no existe mayor error que ese. Nuestro amado Señor Jesucristo fue el hombre más humilde que caminó sobre la faz de esta tierra, y sin embargo, poseía una fuerza moral, una autoridad espiritual y una firmeza de carácter verdaderamente incomparables. Por lo tanto, la humildad no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza bajo control absoluto de Dios. Para poder iniciar este maravilloso camino hacia una vida verdaderamente humilde, se requieren dos pasos indispensables que iremos analizando detalladamente en el transcurso de esta serie. El primero de ellos es realizar una autoevaluación sincera, profunda y honesta de nuestro propio corazón ante el espejo de la palabra de Dios. Y le aseguro que si usted se atreve a mirar con total honestidad en el interior de su propia alma, va a descubrir cosas que le causarán una gran sorpresa. Va a identificar ciertas actitudes de egoísmo, hábitos pecaminosos o motivaciones ocultas que sabe muy bien que no armonizan con su identidad como un amado hijo de Dios. Pero esta evaluación no tiene como fin destruir su autoestima o hacerle sentir rechazado. Al contrario, es una evaluación honesta que
Padre Celestial, anhelo verme tal como tú me ves en realidad. Quizás no me agrade todo lo que descubro en mi corazón en este momento, pero reconozco que solo tú tienes el poder de transformar mi carácter, de limpiar mi alma y de moldear mi vida de acuerdo a tu perfecta voluntad. Déjeme decirle una verdad innegable. Ninguna persona en la historia humana ha podido recibir el regalo de la salvación eterna sin haber mostrado antes un corazón humillado ante Dios. Nadie puede acercarse al trono de la gracia con una actitud soberbia diciendo: Señor, tienes mucha suerte de que finalmente haya decidido entregarme a ti después de tantos años. De ninguna manera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Toda persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo tuvo que postrarse de rodillas y clamar con humilde arrepentimiento: Señor Jesús, soy un pecador necesitado de tu perdón. He violado tus mandamientos. He andado por mis propios caminos de orgullo y reconozco que no merezco tu misericordia, pero te ruego que me salves por el valor infinito de tu sacrificio en la cruz. El segundo paso indispensable que requiere esta autoevaluación ya honesta es tener un gran valor espiritual. Se necesita de mucho valor para abrir nuestro corazón delante de Dios sin máscaras, sin excusas y sin justificaciones baratas, diciéndole: Señor, aquí estoy, examíname y conoce mi mente, señala todo camino de orgullo en mí y guíame por el camino eterno. Pero le aseguro que cuando usted se atreve a dar ese paso de valor, el Dios que le revela la verdad sobre su condición espiritual es el mismo Dios que con inmenso amor comenzará a sanar sus heridas, a transformar sus debilidades en fortalezas y a derramar sobre su vida la abundancia de su gracia y de sus bendiciones celestiales. Estudiemos ahora con detenimiento cómo la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo constituye la demostración más perfecta de esta hermosa virtud de la humildad. Fíjese en lo que nos enseña el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. En el capítulo 6, versículo 8, un pasaje de una profundidad espiritual asombrosa que resume la voluntad del Señor pasa con el ser humano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. ¿Qué mandamiento tan claro y directo para cada sincero seguidor del Dios Todopoderoso? Humillarnos delante de nuestro Dios. Volviendo al texto de Filipenses capítulo 2, fíjese cómo la encarnación y la venida de Jesucristo a este mundo pecaminoso representa el mayor acto de humillación voluntaria e increíble amor de toda la historia cósmica. La Biblia declara de manera magistral que Jesucristo existía eternamente en forma de Dios, lo cual significa que no solo era semejante a Dios, sino que Él mismo era y es Dios en esencia y sustancia. Jesús no es una deidad de segunda categoría, ni el segundo al mando del universo. Él es igual al Padre y al Espíritu Santo en gloria, en majestad, en soberanía, en eternidad y en todos sus atributos perfectos, porque en la Trinidad Santa existe una unidad perfecta de propósito y poder. Sin embargo, nos enseña la Escritura que nuestro amado Salvador no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse con fuerza o egoísmo, sino que tomó la libre y voluntaria decisión de despojarse a sí mismo. La palabra que utiliza el original griego para referirse a este despojo es kenosi, que evoca la imagen de tomar un vaso que está lleno de agua hasta el borde y voltearlo por completo hasta dejarlo totalmente vacío. Cristo estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo de su gloria celestial, de su majestad externa y de la manifestación visible de su infinito poder, sometiéndose por completo a la voluntad del Padre. El vientre de la humilde Virgen María no habría podido contener al Señor de la gloria en toda su infinita y deslumbrante majestad celestial, por lo cual Él decidió ocultar su gloria divina bajo el velo de la carne humana, naciendo en un humilde pesebre rodeado de animales. Piense por un instante en la asombrosa magnitud de este descenso espiritual, de gobernar el universo entero desde su trono celestial. Rodeado de legiones de ángeles que le adoraban día y noche con reverencia, el Hijo de Dios descendió voluntariamente al plano terrenal de nuestra humanidad caída. Tomó sobre sí nuestra naturaleza humana física, experimentando el cansancio, el hambre, la sed, el dolor y las tentaciones cotidianas, pero manteniéndose absolutamente sin pecado, porque Él era el Cordero perfecto de Dios. Además, no vino a este mundo luciendo coronas de oro terrenales, ni como un poderoso gobernante militar como el César de Roma, ni al frente de un ejército destructivo para imponer su reino terrenal por la fuerza de las armas. No, el Salvador de la humanidad decidió venir en la condición más humilde y menos valorada por la sociedad de su época. Vino como un siervo.
En la cultura de los tiempos bíblicos, el sirviente o esclavo más bajo de una casa era aquel que tenía la tarea de recibir a los invitados en la puerta, quitarles las sandalias llenas de polvo del camino y proceder a lavarlos, refrescar y secar sus cansados pies, para que pudieran disfrutar de la cena en la mesa familiar. Ese era el papel de un esclavo. Y fíjese cómo el Dios vivo que creó las galaxias y diseñó los océanos se humilló a sí mismo tomando precisamente esa forma de siervo. Nos dice el apóstol Pablo que, estando en la condición de hombres, Jesucristo se humilló aún más al hacerse obediente hasta el extremo. Obediente en todo al Padre Celestial, obediente a lo largo de toda su vida terrenal, y finalmente, obediente hasta aceptar voluntariamente la muerte de cruz. En el Imperio Romano, la crucifixión era la forma de ejecución más humillante, vergonzosa y dolorosa que existía, reservada exclusivamente para los peores criminales de la sociedad. Y nuestro Salvador estuvo dispuesto a soportar voluntariamente ese dolor y esa humillación extrema por amor a usted y a mí. Soportó con paciencia las burlas, los escupitajos, las falsas acusaciones de los líderes religiosos de su época, la traición de sus amigos cercanos, y finalmente el dolor insoportable de los clavos en el madero. Pero debido a esa obediencia perfecta surgida de una humildad infinita, la Biblia nos regala esta gloriosa declaración de victorias. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Teniendo en mente este ejemplo insuperable de humildad en la persona de Cristo, consideremos ahora las hermosas enseñanzas que Él mismo nos dejó sobre esta virtud celestial durante su ministerio terrenal. Si declaramos que somos sus fieles discípulos, sus enseñanzas no solo deben resultarnos interesantes, sino que deben estar profundamente integradas en nuestra forma de vivir cada día de nuestra existencia. Vayamos a uno de los pasajes más tiernos y consoladores del Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30, donde el Señor nos extiende esta maravillosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Qué invitación tan conmovedora para cada alma cansada, agotada y abrumada por los problemas, los temores y el peso de la vida en este mundo. El Señor Jesús nos dice con infinito amor: ven a mí tal como estás, cansado, débil y sin fuerzas, no temas acercarte a mi presencia, porque yo soy un siervo que anhela ayudarte y darte el descanso real que tu alma necesitas. En aquellos tiempos bíblicos, los líderes religiosos, especialmente los escribas y fariseos, imponían sobre los hombros del pueblo cargas espirituales insoportables a través de un sinfín de leyes rituales, mandamientos humanos y un legalismo asfixiante que alejaba a las personas de experimentar el amor de Dios. Pero Jesús les dice: despójense de esas cargas pesadas y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús se define a sí mismo con estas hermosas palabras: manso y humilde de corazón. Él no se presenta como un maestro severo, lejano o inaccesible que nos mira con desprecio en nuestras caídas. Al contrario, Él es tierno, compasivo, paciente y está dispuesto a caminar a nuestro lado, compartiendo nuestro yugo y aligerando nuestras cargas más pesadas. Para concluir de manera magistral nuestra meditación sobre la humildad en la vida de nuestro Salvador, les invito a que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, donde encontramos la expresión más hermosa y conmovedora de lo que significa tener un verdadero espíritu de servicio en la práctica diaria. Nos encontramos en el aposento alto de Jerusalén, la noche antes de que Jesús fuera entregado para ser crucificado. El Señor está cenando junto a sus 12 discípulos más cercanos. Leamos con mucha atención lo que nos narra el apóstol Juan en el versículo 3 de este capítulo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Detengámonos por un instante a contemplar espiritualmente esta escena. En aquella habitación debió haber estado presente un sirviente local para realizar la tarea tradicional de lavar los pies de los comensales, pero por alguna razón no había nadie realizando ese oficio doméstico en ese momento.
Lo lógico y natural hubiese sido que alguno de los discípulos, sabiendo perfectamente que estaban en presencia del Hijo de Dios, del Mesías prometido y del Maestro soberano de sus vidas, se levantara voluntariamente de la mesa, tomara el lebrillo y la toalla y comenzara a lavar los pies de Jesús con amor y reverencia. Pero ninguno de ellos lo hizo. ¿Sabe usted por qué guardaron silencio y prefirieron seguir comiendo y conversando alegremente en la mesa? El resto de los evangelios nos revela la triste razón. En el camino hacia el aposento alto, los discípulos habían estado discutiendo acaloradamente entre sí para determinar quién de ellos era el más importante del grupo y quién ocuparía los puestos de honor y autoridad en el reino terrenal que ellos esperaban que Jesús estableciera pronto. Ninguno de ellos estaba dispuesto a humillarse frente a sus compañeros asumiendo el papel del sirviente más bajo de la casa. Y es precisamente en medio de ese ambiente de orgullo, rivalidad y egoísmo humano donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador celestial del universo, se levanta de la mesa de manera silenciosa, se despoja de su manto externo, se ciñe una toalla alrededor de su cintura, vierte agua en un recipiente, y comienza a arrodillarse uno por uno delante de sus discípulos para lavarles los pies sucios del camino. Y fíjese en la asombrosa y conmovedora magnitud de esta humillación voluntaria de nuestro Salvador. Jesús se acerca a aquel discípulo que administraba los recursos económicos del grupo, un hombre llamado Judas Iscariote. El Señor sabía perfectamente en su interior que Judas ya había tomado la decisión de traicionarlo esa misma noche por 30 monedas de plata, que le daría un falso beso de amistad en el huerto de Getsemaní para entregarlo en manos de sus enemigos armados para que fuera ejecutado con dolor. Y sin embargo, con una ternura infinita, con una paciencia divina y con una humildad que sobrepasa toda comprensión humana, el Hijo de Dios se arrodilla delante de Judas y procede a lavarle y secarle los pies con amor. Oh, amado hermano, qué lección tan profunda de gracia y de verdadera humildad nos da nuestro amado Redentor en esta escena. La humildad bíblica consiste precisamente en esto: en renunciar por completo a nuestros propios derechos, a nuestros deseos de venganza, de reconocimiento o de autoexaltación, y decidir de corazón ponernos al servicio de nuestro prójimo, con un espíritu manso y compasivo, imitando fielmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La humildad es, en última instancia, la llave maestra que nos permite experimentar el gozo de la salvación, la respuesta oportuna a nuestras oraciones, y la plenitud de las bendiciones divinas sobre nuestras vidas, consiste en decirle con sinceridad a Dios cada día de nuestra existencia: Padre Celestial, decido renunciar a mis de orgullo y obstinación, y me entrego voluntariamente a ti para caminar en tus senderos de amor y obediencia en todo momento. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas, amada familia de fe, y que nos conceda a todos un corazón manso, humilde y reverente ante su presencia divina. Amén.